Benvingudes i benvinguts a aquesta xerrada d'avui. En concret, aquest cicle de xerrades anomenat Impacte social de l'emergència climàtica, què podem fer? I en concret aquesta xerrada amb títol Emergència climàtica i salut, com afecta el canvi climàtic a la nostra salut y posibles pandemias per l'augment de temperaturas. Con su permiso, pasaremos a moderar y a debatir en esta sesión en castellano, ya que los ponentes se expresan mejor en esta lengua para temas complejos como son la ciencia. Por supuesto, pueden hacer las preguntas en catalán y ellos les contestarán en castellano. En primer lugar, me presento. Yo soy Celia Santos, trabajo en la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Salud Global y seré la responsable de moderar esta sesión. Y bueno, paso a presentarles a los ponentes de hoy. A la izquierda, Federica Lucati, que es investigadora en el proyecto Human Mosquito Interaction en la Universidad Pompeu Fabra y el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, cuyo objetivo es entender las interacciones entre humanos y mosquitos para entender también por dónde pueden circular las enfermedades que se transmiten entre mosquito y humano y desvelar cuáles son estas rutas de introducción y los mecanismos de expansión de estas especies invasoras que son los mosquitos. Gracias, Federica, por estar hoy aquí. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos y todas. En segundo lugar, presentarles a Leonardo Rafael López, que es investigador en el programa de investigación de salud y clima del Instituto de Salud Global de Barcelona. Básicamente, el objetivo de este programa es entender cómo los factores ambientales que son consecuencia del cambio climático afectan a la salud. Y es codesarrollador de la plataforma Arbocat.cat, que ofrece predicciones de riesgo a tiempo real de la aparición de brotes autóctonos de enfermedades arbovirales, como son, por ejemplo, el dengue o el Zika, en municipios de Cataluña. Gracias, Leonardo, por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Y bueno. Pues, antes de empezar el debate, contamos con un breve vídeo de 5 minutos que hemos grabado a Carme Borrell, que es médica especialista en medicina preventiva y salud pública y gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Es una entrevista muy breve, pero en la que se comentan algunos aspectos importantes que nos servirán para luego introducir el debate. Así que cuando quieran, adelante con el vídeo. Els efectes del canvi climàtic en la salut són els derivats de les onades de calor. I ha estat estudiat per l'Institut de Salut Carles III que al voltant de 1.300 morts anuals són causades per les onades de calor. No és perquè les persones es morin directament per la calor, sinó que és perquè són persones amb patologies prèvies, amb altres malalties cardiocirculatòries, respiratòries, que el que fa el calor és agreujar la seva patologia i provocar la mort. Si les temperatures van augmentant, és probable que aquestes defuncions augmentin i hi ha estimacions que diuen que podem arribar a 12.000 morts a l'any a l'estat espanyol per onades de calor. Un és l'augment de malalties transmeses per vectors, normalment mosquits. Mosquits que no estaven al nostre medi, amb l'augment de les temperatures, doncs seran més freqüents i causen malalties que s'anomenen arbovirosis, com el dengue o inclús pot arribar a ser la malària. Altres conseqüències en la salut, doncs els derivats per canvis que hi puguin haver en la contaminació de l'aire o en les aigües de consum i també tenen conseqüències tant en malalties cròniques com amb la mortalitat. Si canvia a nivell mundial la producció dels aliments, els aliments s'encareixen, doncs això repercutirà directament en la salut de la població. Des de l'àmbit de la salut, sobretot els plans per tenir en compte les onades de calor. I de fet s'han posat en marxa, tant a l'estat espanyol com a Catalunya, com a Barcelona, per exemple, plans per fer que les onades de calor repercuteixin menys amb la població, per exemple, que hi hagin zones que siguin refugis, que puguis anar per no passar tanta calor. Això ja no depèn de l'àmbit de la salut, però si fem que els habitatges siguin més eficients energèticament,
el que farem és que les persones patiran menys el calor. O, per exemple, si fem que els barris tinguin més verd, doncs això, evidentment, repercutirà menys també en el canvi climàtic i ajudarà també a patir menys el calor. El canvi climàtic és causat pel nord global i, al final, el sud global acaba repercutint-li totes les mesures que s'estan posant en marxa. Per tant, el nord ha d'ajudar el sud. Ja estem parlant de desigualtats nord-sud. Però si mirem en el nostre àmbit, en el nostre país, la desigualtat i els determinants són importants. No és el mateix tenir un habitatge que et permet tenir, per exemple, aire condicionat que no tenir-lo. No és el mateix tenir una renda alta que una renda baixa. La pobresa fa que sigui més difícil poder pal·liar tots aquests efectes del calor. Per tant, els determinants socials de la salut són claus per poder avançar també en l'emergència climàtica, en la solució de l'emergència climàtica. Bueno, pues a continuación plantearé unas preguntas como para iniciar el debate y al cabo de un rato pues les daré paso para que ustedes también puedan preguntar y lo que consideren los ponentes. La primera pregunta que quería plantearos es un poco empezar por el principio, ¿no? Una cosa que comenta Carme al inicio. Ella habla de que la primera consecuencia que tiene la subida de temperaturas, consecuencia del cambio climático, es más muertes, ¿no? Normalmente de personas que ya tienen ciertas patologías. Pero quería que comentarais un poco sobre esto, no solo muertes, sino otras consecuencias que tiene la subida de temperaturas en la salud de las personas. Bueno, si me permiten comenzar. Claro, básicamente es muy cierto lo que plantea Carmen en el video. Y el impacto de la temperatura, en principio, en la salud humana, a grueso modo lo podemos dividir en dos tipos de impacto. Hay impacto directo y también hay impacto indirecto. Dentro de lo que se considera el impacto directo, hay patologías que pueden ser, por ejemplo, golpes de calor, estrés por calor. Hay poblaciones que están más en riesgo que otras, por ejemplo, personas adultas, niños, gente que trabaja al aire libre o deportistas que también hacen deporte al aire libre y demás. Entonces, eso a su vez también el estrés por calor puede causar otro tipo de enfermedades o patologías como patologías cardíacas y demás. Pero aparte también tenemos impacto sobre la salud de forma más indirecta por cambios en los ecosistemas. Por ejemplo, es sabido que los aumentos de la temperatura en el aire o de la temperatura atmosférica también afectan ciertas reacciones que se dan en el aire, y si a eso le sumamos el efecto de los gases, algunos gases contaminantes o algunos gases contaminantes en la alta atmósfera, cuando se eleva la temperatura, las reacciones entre esos gases también se ven favorecidas, y eso tiene repercusiones, por ejemplo, en lo que es en los niveles de ozono a nivel suelo. Estos cambios en los niveles de ozono afectan un montón de otras cosas, como por ejemplo la salud respiratoria de forma directa, o favoreciendo el asma, o favoreciendo otro tipo de infecciones respiratorias, ya que es un irritante. Después, si nos movemos más a lo que es el efecto del clima, que está directamente relacionado con la temperatura, porque al aumentar la temperatura de la atmósfera también cambian las corrientes de aires, eso conlleva cambios en los ciclos de lluvia y demás. Podemos decir que los aumentos de la temperatura afectan de manera directa la biodiversidad y la biosfera en la que viven las ciudades, las personas en las que vivimos nosotros. Y esto puede desembocar en varios problemas. Por un lado, en lo que hace a la pérdida de biodiversidad, que también, si nos ponemos a hilar fino en ese campo, puede afectar la salud humana, ya sea por el salto de patógenos que antes no circulaban en población humana hacia la población humana desde una población salvaje de vertebrados, de mamíferos,
Y por otro lado también porque la pérdida de biodiversidad, por ejemplo, conlleva a que se pierdan ciertas especies polinizadoras. Eso también puede causar a la vez crisis del tipo alimentarias, porque se podrían empezar a perder cosechas. Aparte, si a eso le sumamos la sequía y demás, entonces como pueden ver los problemas son bastante diversos. Y por otro lado, si nos vamos más a la parte de virus, que es más mi expertise, y a los vectores, estos cambios de temperatura afectan el comportamiento de ciertos artrópodos como los mosquitos, las garrapatas, porque afectan ciclos de vida, ciclos de reproducción, y no solamente de los vectores en sí, sino que también, como estos son animales que no regulan la temperatura por sí mismos a través del proceso metabólico como hacemos nosotros, sino que dependen de la temperatura de ambiente para regular su actividad, la vida no, sino que la actividad del patógeno dentro del vector también depende de estas temperaturas. Y bueno, hay varios estudios, o he sabido que a más alta temperatura estos ciclos de reproducción se van prolongando en el tiempo y demás. Entonces, a nivel de enfermedades infecciosas, ciertamente que aumentos en la temperatura van a favorecer que estas enfermedades circulen. Sí, es verdad, gracias. De hecho, sí, la subida de temperaturas podría facilitar muchos vectores de enfermedades, como los mosquitos, que podrían llegar a expandirse en lugares donde actualmente no están establecidos, por ejemplo, o volver a sitios donde actualmente se han erradicado. Y entonces determinar determinadas enfermedades, como enfermedades que pueden ser reemergentes, como la malaria o el dengue, que ya se habían erradicado en Europa hace años, o la llegada de nuevos tipos de enfermedades a Europa, que se llaman enfermedades emergentes, enfermedades que nunca se habían detectado en Europa hasta tiempos muy recientes, como el Zika o la fiebre chikungunya o West Nile, la fiebre del Nilo occidental. Y, o sea que sí, que estos vectores, sobre todo actualmente estamos hablando de mosquitos, que son los principales vectores de enfermedades a nivel mundial, pero que también hay más animales, más especies, sobre todo de artrópodos, que pueden vehicular enfermedades, como garrapatas, chinchas, las moscas tsetse, que en conjunto pueden causar millones y millones de casos de enfermedad en el mundo cada año. Se estima que, por ejemplo, entre garrapatas, chinchas y moscas tsetse estamos hablando de unos 25 millones de casos a nivel mundial de infecciones, mientras que cuando hablamos de mosquitos los casos se suman, son muchos más. En el caso de la malaria son unos 240 millones de casos cada año de infección, por ejemplo. Y no sé si vas a añadir... Aprovecho lo que decía Federica para agregar que algo, digamos, que un poco corrobora esto es cuando uno ve los mapas de dispersión de estas enfermedades, sobre todo de las arbovirales, algunas, sobre todo el dengue, pero también con Zika y chikungunya se ve, es que hace 30, 40 años atrás estaban muy localizadas en zonas tropicales, subtropicales, y hoy en día la presencia de las enfermedades estas es prácticamente global, sobre todo en el caso del dengue. Es algo muy, muy impresionante de ver cómo va la evolución temporal y espacial de estos patógenos. Sí, sobre todo la historia del dengue además es muy curiosa, es muy apasionante, porque es una enfermedad que se empezó a expandir debido a la globalización, que es otro factor muy importante cuando hablamos de este tipo de enfermedades vinculadas por mosquitos. Es una enfermedad africana, digamos, que tiene su origen en la zona tropical de África, pero luego llegó a Estados Unidos a través de los barcos negreros que traficaban con esclavos, y porque claramente a través de esos barcos llegó el vector de esta enfermedad, que es el mosquito del dengue. Y con el mosquito llegaron también fiebre amarilla y dengue. Luego, también a través de los barcos, la enfermedad y el mosquito también se mudaron, digamos, a Europa y llegaron a Europa.
Sí, o sea que se trata de una enfermedad que realmente estaba muy presente en Europa, sobre todo en Europa del Sur, hasta los años 50, me parece, del siglo pasado, hasta que luego su vector, este mosquito, desapareció prácticamente de Europa. Pero hoy en día siguen habiendo bastante casos, sobre todo de viajeros que vuelven de viaje, de vacaciones y de países tropicales y se llevan consigo la enfermedad. En cuanto a esto que comentas, a nivel mundial hay regiones, y ya hilándolo con el cambio climático, ¿no? Con esta subida de temperaturas que estamos viendo, hay regiones que están más afectadas que otras, incluso enfermedades concretas que ya tengan una incidencia cambiante en según qué países. ¿Cómo veis el panorama a nivel mundial ahora hablando? Sí, bueno, es interesante justo que menciones las tendencias actuales porque, por ejemplo, hace un par de días leí un estudio sobre el avance de la malaria en Colombia y no recuerdo muy bien qué otro país, pero lo interesante era que se centraba en las tierras altas de Colombia, el estudio. Entonces, según estos investigadores, en los últimos 20 años tenían unas series temporales bastante interesantes sobre cómo iban aumentando los casos año a año en altitudes cada vez más altas, donde se suponía que la presencia del mosquito era inviable. Y cuando superponían las series temporales de casos con las series de temperatura, se veía una correlación muy clara entre el aumento de temperatura en determinadas altitudes y el avance del mosquito y de la enfermedad a la vez. Entonces, en principio, ciertamente que las zonas que van a estar más afectadas a nivel global por estas enfermedades van a ser los países tropicales, principalmente subtropicales, pero también los países con climas templados o semitemplados se van a ver afectados de alguna forma. Y, por ejemplo, Federica recién nombraba las garrapatas. Hay ciertas regiones cerca de Canadá, en Canadá, cerca de Vancouver, donde en los últimos años vienen viendo un aumento de casos de la enfermedad de Lyme, que es una que transmite las garrapatas justamente, y ese aumento de casos está directamente relacionado también con el aumento de número de días cálidos. Tienen cada año más días que están por encima de la media de temperatura para esa época en particular. Y esto, como habíamos comentado antes, altera un poco lo que es el ciclo reproductivo de la garrapata, hace que haya más, y si aparte a eso le sumamos que hay, por estos cambios en la temperatura y por estos cambios en el clima, está lloviendo menos en esas regiones, al haber mayor temperatura, menor humedad relativa, es como el caldo de cultivo perfecto para estos artrópodos. Y bueno, de todos modos, y como esto no solamente depende del clima, sino también que hay un factor humano muy, muy grande, Europa tampoco está exento de sufrir lo que son las consecuencias de estos cambios, ya que, por ejemplo, recién mencionábamos también dengue, Zika, y lo que es el caso particular de aquí de España y de Europa en general, la mayoría de los casos que vemos de estas enfermedades son importados, por no decir todos. O bueno, hay brotes locales, pero la gran mayoría o la inmensa mayoría son a partir de casos importados. Entonces, el principal peligro que se corre es que con los aumentos de temperatura y con la abundancia de mosquitos, el ambiente para que haya brotes locales sea más propicio y a la larga o al corto y mediano plazo estos brotes locales sean cada vez más frecuentes. Sí, seguramente como comentas, las regiones más afectadas por lo que concierne las enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos son las regiones tropicales y subtropicales de África, sudeste asiático, América del Sur y América Central también. Pero claro, aquí lo que está pasando es que la subida de las temperaturas está haciendo que pues muchas especies, que son especies de hecho tropicales, muchos mosquitos transmisores de enfermedades, se están adaptando muy bien a nuestras latitudes también, porque la subida de temperaturas puede provocar una expansión del rango geográfico de estos vectores y que para llegar a establecerse aquí claramente necesitan temperaturas si no tropicales, pero inviernos bastante templados. Y lo que se ha visto también es que hay especies de mosquitos como el mosquito tigre, que ya está bien establecida aquí, que se están adaptando, digamos, a sobrevivir aún más a nuestras latitudes.
por ejemplo, tienen adaptaciones como los huevos resistentes. Hacia finales de temporada, en octubre, noviembre, las hembras ponen los últimos huevos que son resistentes al frío. Y estos huevos eclosionarán el año después, la primavera después. Y esta es una medida que el mosquito ha desarrollado para poder adaptarse entonces a nuestro clima. Porque sí es verdad que la temperatura es importante, pero también hay más factores como la globalización, como la adaptación del mosquito mismo, que se tiene que adaptar a un clima totalmente nuevo, que no es un clima tropical, que no suele tener mucha variación estacional, sino que es un clima con inviernos bastante rígidos. Y si hablamos a nivel más local, hablemos de Cataluña, ¿qué efectos está teniendo el cambio climático en la salud? Hay regiones de Cataluña que son más vulnerables a esto que hemos comentado, ¿no? Subida de temperaturas, aumento de vectores. Hay poblaciones más vulnerables, hemos comentado algo, ¿no? De personas mayores, niños. Bueno, si podéis comentar un poco. Sí, bueno, por lo que concierne a los vectores de enfermedades, sobre todo los mosquitos, que yo me ocupo de esto, sí que dentro de una misma ciudad, incluso dentro de Barcelona mismo, se ha visto que hay barrios que tienen una probabilidad más alta de que haya, por ejemplo, más mosquitos, una densidad más alta de mosquitos o un riesgo más alto de que haya enfermedades vehiculadas por mosquitos. Y aquí habría que hablar un poquito de desigualdad social, que también en el vídeo se menciona un poco, porque lo que se ha visto es que son los barrios más pobres, los de rentas más bajas, que tienen condiciones higiénicas también un poquito más precarias, que suelen alojar una cantidad más alta de mosquitos. ¿Y esto por qué? Esto porque son sitios que suelen tener situaciones pues, sí, higiénicas más precarias, pero también espacios verdes, el verde urbano se suele cuidar menos. Y el simple hecho, en el caso de los mosquitos, de que haya zonas muy húmedas o con agua estancada, esto les favorece mucho, que los mosquitos dependen mucho del agua. Y porque las larvas son acuáticas, o sea que sin agua no pueden llegar a reproducirse. Pero por otro lado, esto lo comenté con unos compañeros del trabajo el otro día, me comentaron que lo contrario también puede ser verdad, porque dentro de Barcelona lo que han visto según sus modelos de predicción de riesgo de enfermedades, han visto que también los barrios más ricos, como puede ser el barrio de Sarrià, aquí en Barcelona, la probabilidad de que se desarrollen enfermedades es también bastante alta. Y esto pues, lo han explicado, por ejemplo, si tenemos presente que en estos barrios hay muchas propiedades privadas que suelen ser muy grandes, con jardines y parques muy grandes, con piscinas, fuentes, plantas tropicales, o sea, muchos rincones húmedos donde los mosquitos pueden proliferar tranquilamente. Y al ser zonas privadas, deberían ser los mismos propietarios a cuidarlas, pero es que muchas veces no hacen nada. Mientras que en el verde público, digamos, hay planes municipales para cuidarlos, para mapear y para los puntos de cría de los mosquitos y para actuar para que no proliferen mucho los mosquitos. Y creo que tú me comentabas que en tus modelos también sale algo muy parecido, ¿verdad? Sí, habíamos notado un comportamiento similar cuando recién empezamos con todo lo que eran los ajustes y demás, que nos había llamado la atención, por eso me sorprende que hayan visto, no me sorprende, pero es una grata sorpresa en todo caso de que otros modelos también corroboren el mismo comportamiento. Pero sí, a nivel Cataluña, más allá y como para complementar un poco lo que dijo Federica, no vamos a estar exentos de los problemas que se van a tener en otras partes del mundo, porque salvando lo que es la dinámica de los insectos y lo que ya explicaba antes, que al aumentar la temperatura no solamente aumenta la tasa de reproducción y el ciclo de vida de estos insectos, sino que también cambia un poco cómo se comporta el patógeno dentro del
del mosquito. Hay una cosa que se llama el periodo extrínseco de incubación, que puede definirse así a muy grosso modo, como el tiempo que pasa entre que el mosquito ingiere el patógeno picando a una persona que está infectada y puede desarrollar, el virus adentro se puede desarrollar o subir la carga viral a una concentración lo suficientemente alta como para afectar a otra persona que pica después. Entonces, generalmente, o particularmente en el caso de estas arbovirales, ese tiempo tiende a ser inversamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que a mayor temperatura, menor tiempo de periodo extrínseco de incubación. Y ahí entra en juego un poco la dinámica de esta patógeno-vector, porque, por ejemplo, si las temperaturas, en regiones donde las temperaturas son más bajas y puede haber presencia de algún vector y de algún virus, si este periodo de incubación es demasiado largo como para que el vector no viva lo suficiente, por ejemplo, como para desarrollar una carga viral significativa y contagiar a otros, entonces no es problema. Pero bueno, con los aumentos de temperatura, estos tiempos cada vez se acortan, tenemos cada vez más ciclos de cría de mosquito, y si a eso le sumamos los casos importados que van creciendo año a año, entonces aumenta lo que se llama la presión del patógeno o la probabilidad de que ocurra uno de estos eventos. Y después también va a haber problemas no tan relacionados con el vector, o con los virus en sí, sino problemas más palpables, como por ejemplo mayor número de días cálidos o de días con ola de calor. Pueden llegar a haber ciclos de sequía más largos, también puede llegar a haber lluvias demasiado copiosas en poco tiempo, lo cual puede causar inundaciones. Esto a la vez también afecta la infraestructura y de forma directa también afecta a lo que es la cría de todos estos insectos. Así que un panorama complejo, sobre todo para los municipios costeros. Claro. Vale, pues os planteo la última pregunta y ya damos paso al público. Ahora ya desde vuestra experiencia como investigadores y en los proyectos que estáis llevando a cabo, ¿cómo ayuda la ciencia a paliar, primero prevenir, ¿no?, y paliar los efectos del cambio climático? En este caso, vectores infecciosos y temperatura, ¿no?, que son... Sí. Bueno, acabas de decir que es un escenario bastante complejo. Pues hay que traer un poquito de optimismo, creo, a la cuestión y decir sí que actualmente lo que la ciencia está haciendo en Europa, por lo que concierne a los vectores de enfermedades, es prevención. Porque como hemos dicho antes, la mayoría de casos que tenemos aquí de enfermedades tropicales son enfermedades que llegan aquí a través de viajeros que acaban de volver de países tropicales ya enfermos, ya con la enfermedad. De vez en cuando sí que hay algún brote, y cada vez hay más, pero se trata de momento de brotes, digamos, pequeños. Pero entonces lo que puede hacer la ciencia es prevenir, o sea, tener un plan, digamos, de actuación que también hecho a medida, dependiendo del mosquito, porque no todos los mosquitos son iguales, cada uno tiene su biología, su ecología, que pueden variar. Y entender entonces la biología, la ecología del mosquito es muy importante. El simple hecho, por ejemplo, de saber que el mosquito tigre es un mosquito muy urbano, mientras que hay otros que son más de humedales, de zonas rurales, esto quiere decir que hay que actuar de manera diferente para limitar la proliferación de mosquitos. En los humedales yo puedo hacer fumigaciones tranquilamente, en las zonas urbanas no, claramente. Y hay que tener en cuenta que también hay muchas propiedades privadas, lo que se comentaba un poquito antes, y entonces habrá que actuar de manera diferente, por ejemplo, a través del control de los puntos de cría, que en Barcelona, pero en la ciudad en general, suelen ser los invernales. Son sitios donde se acumula mucha agua, que suelen ser puntos de crías muy importantes. Y también, pues, la ciencia lo que está haciendo también es utilizar herramientas genéticas, que en concreto es lo de que nos estamos ocupando en mi grupo de investigación, o sea, utilizar la genética para llegar a entender, por ejemplo, esas especies invasoras como el mosquito tigre, o ahora tenemos otro mosquito que acaba de llegar a España hace poco,
de momento está restringido en el norte de España, que es el mosquito japonés, pues cómo han llegado aquí, de dónde han entrado. Y se trata de una introducción o de introducciones múltiples. Y luego también la genética nos puede ayudar a rastrear un poquito cómo se van expandiendo estos vectores de enfermedades. Y sobre todo, bueno, se trata de movilidad humana. Muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos los mosquitos con nosotros y facilitamos su expansión. Y después también el estudio de las interacciones entre humanos y mosquitos puede ser muy importante y la genética nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, para entender cuál es la tasa de contacto entre humanos y mosquitos. Y esta tasa de interacción es muy importante para luego poder mejorar los modelos epidemiológicos de predicción en tiempo real de riesgo de enfermedades. Antes se solía utilizar en los modelos como variable principal la densidad o la abundancia de mosquitos en un sitio, pero ahora se ha visto que esta variable no es muy precisa, porque una densidad alta de mosquitos no siempre se correlaciona con un riesgo más alto de que se transmitan enfermedades. Que, por ejemplo, si hay un sitio con una densidad muy alta de mosquitos, pero todos usamos repelentes o nos vestimos con mangas largas, ya el riesgo baja muchísimo, el riesgo de picaduras. Y entonces, a través de esa tasa de interacción, podemos mejorar mucho los modelos. Y para tener esa tasa de interacción, utilizamos la genética analizando la sangre humana dentro del estómago de los mosquitos que acaban de picar. Así podemos llegar a contestar a preguntas como cuántas personas pica un mosquito o si hay personas más susceptibles a ser picadas y luego determinar estos parámetros importantes para los modelos epidemiológicos. Bueno, interesante, sobre todo lo de la tasa de secuenciar o ver exactamente, me viene como anillo al dedo porque justo me dedico a eso, a hacer modelos. Sí, desde la ciencia se pueden hacer muchas cosas, como para también darle un poco un mensaje más optimista a la gente, que no sea todo un panorama pesimista y que se vayan de acá pensando, uff, qué mal que está todo, al final nos esperan puras malas noticias en el futuro, como decía Fito Páez, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Desde nuestro lugar o desde el lugar que nos toca, el pequeño granito de arena que nosotros podemos poner, al menos a lo que nos dedicamos nosotros en el grupo, es al desarrollo de estos modelos que comentaba antes Federica. De hecho, tenemos una plataforma un poco montada que si ahora les puedo dar un panorama general en la pantalla, si me lo muestran desde el control. Se llama ArboCat. Esta plataforma básicamente sirve para predecir el riesgo de brote. Es un proyecto que derivó de una iniciativa de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Bueno, es un modelo simple, pero que tiene sus niveles de complejidad que lo hacen bastante interesante. Por ejemplo, ahí abajo pueden ver un diagrama general de cómo funciona el modelo. Tiene varias variables muchas variables de entrada que vienen de diferentes fuentes. La Agencia de Salud, por ejemplo, proporcionaba los números de casos importados al año, a dónde iban. Esos datos sirven para entrenar y para ajustar dos modelos principales. Uno que es la distribución del R0. El R0 o el número reproductivo básicamente nos da una idea de, a partir de un caso, cuántos casos secundarios podría llegar a haber de una enfermedad. Depende de la enfermedad, se calcula de diferentes formas. Por ejemplo, para enfermedades de transmisión directa, como pueden ser la gripe o el COVID, el R0 directamente se puede calcular como la tasa de contagio sobre la tasa de recuperación. Y en el caso de las arbovirales o las enfermedades transmitidas por vector, el cálculo es un poquito más complejo, pero también se puede calcular. Hay que tener en cuenta la abundancia de mosquitos, se puede calcular también teniendo una idea de la tasa de
de picadura o del número de personas que en promedio puede picar un mosquito y demás. Y después, por otro lado, si nos restringimos o si nos ponemos a pensar en el caso particular de Cataluña, como mencionábamos antes, todos los casos que llegan aquí son importados, por lo cual es necesario también tener una idea de cuándo podría llegar el siguiente caso importado, y para eso se entrena un modelo de importación que tiene en cuenta la historia clínica de cada municipio, o sea, cuántos casos importados ha tenido a lo largo de su historia. Eso se cruza con datos demográficos y de movilidad para tener una idea, un numerito, un porcentaje que nos diga, bueno, para tal día, dependiendo de la fecha, hay un tanto por ciento de que en este municipio puede haber un caso importado. Y a raíz de eso, y en base a esos dos modelos, se corre un tercer modelo, que es el modelo de infección o el modelo epidemiológico en sí. Este modelo tiene en cuenta, por un lado, el R0, por otro lado tiene la tasa de importación y se pone a simular posibles brotes. Y hace muchas simulaciones, y en base a todas esas simulaciones hace unos cálculos estadísticos y devuelve la probabilidad de brote en un determinado municipio de Cataluña. Bueno, todos esos datos crudos que tira el modelo después se pueden analizar aplicando diferentes métodos estadísticos, y también permite, por ejemplo, obtener una media de lo que es la trayectoria de la curva epidemiológica, lo cual para la gente que está en la parte de epidemiología pura y dura y planificación de políticas de control es muy útil, porque le puede dar datos, por ejemplo, de cuánto tiempo va a pasar desde que detectaste el caso para que haya, por ejemplo, 10 casos, y qué tan rápido va a ir subiendo la curva, cuánto tiempo tenemos para actuar. Y Leonardo, perdona que te interrumpa. Según lo que comentabas, ¿no? que miráis como el número de casos importados en cada municipio y cuándo fue el último, entiendo que por lo que comentas, los municipios que reciben más visitantes de fuera tienen más riesgo de generar un brote, ¿no? Exactamente. Y Sería un factor de riesgo. Exacto, sí. Y una cosa interesante que tiene la plataforma, que después cuando tengan un tiempo libre la pueden ver en internet, es arbocat.cat. Es que en el tiene un mapa interactivo en el cual pueden ver diferentes variables y diferentes variables de información. Una de ellas, por ejemplo, es el R0, la distribución o la densidad de mosquitos, la probabilidad de brote. También pueden ver perfiles de temperatura en los municipios costeros y en los municipios que están, por ejemplo, más cerca de los Pirineos. Bueno, eso es un poco cómo funciona el modelo. Ahí tienen cómo se calcula esta medida que les comentaba antes del R0. Ahí se pueden tener, por ejemplo, variables climáticas, se puede tener en cuenta variables climáticas de manera directa, como por ejemplo la temperatura en lo que es la biting rate, que se le llama cuántas personas pueden morder un mosquito, la tasa de reproducción y demás. Como pueden ver, también superpone diferentes capas de datos socioeconómicos. Y en ese sentido, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿Índice socioeconómico bajo, alto? Sí. Bajo. Ciertamente, el riesgo mayor lo tienen los municipios que tienen un Producto Bruto Interno per cápita más bajo que los municipios más ricos, porque bueno, hay más carencia en materia de infraestructura y demás. Esto se ve igual de manera más marcada en otros países, donde por ahí la desigualdad social es mucho más alta que aquí. Bueno, ahí pueden ver un diagrama de lo que es el modelo. Es complejo, pero créanme que para lo que son este tipo de modelos es bastante sencillo. Y bueno, los invito a que vean a que si tienen interés vean la plataforma después, así pueden ver todas estas variables que les comentaba antes, y por ejemplo tienen las distribuciones de cómo se pueden dar los casos, las curvas epidemiológicas que les comentaba antes y demás. Y lo interesante también de este tipo de modelos es que nos permite hacer proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, no lo mencionamos durante la presentación, pero existe un panel internacional de expertos en el cambio climático, que es el IPCC por sus siglas en inglés, y este panel de expertos lo que hacen es, a través de diferentes modelos climáticos, van redactando informes en donde
predicen cuáles van a ser las posibles emisiones de gases de efecto invernadero en el futuro y los perfiles de temperatura que se esperan de acá a 50 o 100 años, por ejemplo. Entonces, usando esta información más los modelos que ya tenemos, entrenándolo con datos actuales, validándolos estadísticamente y demás, podemos arriesgarnos o empezar a predecir, obviamente con ciertos rangos de incertidumbre, cuál podría ser el comportamiento de estas enfermedades de acá a 50 o 100 años. Entonces, en ese sentido, creo que el uso de este tipo de herramientas van a ayudar bastante a que estas enfermedades no se propaguen, o si hay un brote, poder controlarlo a tiempo. En ese sentido, también lo que puedo destacar es que, al menos en mi experiencia personal, desde IES Global y desde la Agencia de Salud son muy abiertos a lo que es el trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, vengo más de la parte de sistemas y de modelado puro y duro, y a través de mi experiencia acá me he empezado a relacionar más con gente que está en la parte de ciencias húmedas. He aprendido un montón, eso lo he podido meter en los modelos y los resultados que hemos tenido han sido muy interesantes, y creo que ese feedback también puede ayudar a mejorar un poco el escenario de cara al futuro. Perfecto. Pues primera pregunta. ¿Sabemos los patógenos de dónde, o sea, vienen de los países tropicales, pero vienen de algún animal, el mosquito picando un mosquito? ¿Sabemos de qué tipo de animal en el futuro podrá desarrollarse directamente aquí en Europa? Sí, cada patógeno suele tener uno o, bueno, algunos vectores principales. Por ejemplo, en el caso del dengue o de la fiebre amarilla, el mosquito tigre, el mosquito, pues se llama mosquito del dengue, Aedes aegypti es el nombre científico, son los principales vectores de esas enfermedades. Y sí, suelen ser todos patógenos tropicales o subtropicales. Y ¿El desarrollo del mosquito mismo? ¿El patógeno? No, lo que pasa es que el mosquito se tiene que infectar con este patógeno. Para que se infecte, pues tiene que picar a una persona que ya lleva la enfermedad, que ya es infecciosa, pues el mosquito la pica, y lo que pasa es que cuando los mosquitos nos pican, también nos inyectan parte de su saliva, porque esta saliva tiene unas sustancias con función anticoagulantes. Y dentro de la saliva, claro, te pueden inyectar también un virus, por si lo tienen. O sea, el mosquito tiene que picar a una persona infecta y se lleva el mosquito. O un animal, sí, puede ser también un animal. Luego depende mucho de la especie, porque también hay mosquitos que pican más a los seres humanos, otros que pican también a otros mamíferos o aves. Pues entonces el mosquito pica a una persona que ya tiene la enfermedad. Luego a cabo de unos días desarrolla la enfermedad, digamos, el virus se puede replicar dentro del mosquito, y lo que hace es migrar dentro de las glándulas salivares del mosquito, para que luego, cuando el mosquito vuelve a picar, esta vez una persona o, claro, un animal sano, les puede inyectar a través de su saliva el patógeno. Claro, estas enfermedades tienen como dos ciclos. Tienen un ciclo salvaje y tienen un ciclo urbano, por así decirlo. Claro, para que el patógeno se sostenga o sostenga su presencia en el tiempo, en tiempos prolongados, necesita mantenerse en el ciclo salvaje de alguna forma, o necesita siempre algún huésped. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, hay otros huéspedes para el virus, que el mosquito también pica y de ahí saca el virus. Pero no sabemos si ciertamente... ¿Cuál tipo de animal? Sabemos, o sea, fiebre amarilla viene del... Bueno, sí, se sabe. Se sabe cuáles son los principales reservorios, digamos, del patógeno a nivel silvestre, a nivel salvaje y a nivel doméstico, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, que lo mencionás, en el ámbito silvestre o en el ámbito salvaje hay ciertas especies de monos que actúan como reservorio más natural de este tipo de patógenos. Y lo que pasa es que cuando se corre un poco esta frontera entre el medio urbano y el medio salvaje, es cuando
se producen los brotes en población humana, porque, digamos, de todas las enfermedades que padecemos las personas, un buen porcentaje, algo así como un 75%, son enfermedades que compartimos con alguna otra especie de mamíferos. Tiene un nombre, eso se llama, digamos, derrame epidemiológico o spillover, y hay muchos factores, entre ellos factores ambientales y factores climáticos, pero también factores de comportamiento de las especies que favorecen esos derrames. Y el control de los mosquitos, porque yo vivo en el Parque Natural de Monnegra y donde vivo yo hay una colonia de mosquitos impresionantes. Y yo hablando con el ayuntamiento, porque yo sé que en futuro será así, o sea, yo lo veo venir, y el ayuntamiento me ha dicho, no, en el bosque no podemos hacer nada, pero en Cataluña, ¿quién se ocupa de si hay un problema grave? No son 4 mosquitos, de verdad que es una invasión. ¿A quién se ocupa? ¿Los ayuntamientos o...? Sí, se deberían ocupar ellos. Bueno, hay planes municipales para esto. Pero no en todos los ayuntamientos, creo. Igual no en el en mío todos. No. Pues en Barcelona sí que hay, y la verdad es que funciona también muy bien. Hay planes de desinfección, sobre todo los invernales, que os decía antes, que son estos sitios donde se suele acumular mucha agua estancada, materia orgánica, y suelen tener una temperatura bastante constante que les gusta mucho a los mosquitos, y ahí pues son puntos de crías importantes. Y lo que están haciendo ahora, están desarrollando pues una manera para cambiar estos invernales. Los llenan de hormigón con una inclinación para que el agua fluya en el alcantarillado y no se acumule, por ejemplo. O sea que si en zonas urbanas sí que hay planes. En los humedales también, por ejemplo, se actúa mucho con fumigaciones. Hay que se puede, sobre todo para frenar la fiebre del Nilo occidental. Se le echa un químico que se usa como producto. Sí, se usan insecticidas. Insecticida. Sí. Antes, hace años, se usaba el DDT, ahora claro, no se puede. No, se han empezado a utilizar insecticidas más modernos. Si queréis hacer recerca, venís a mi casa. Porque... Vale. Podemos ir a hacer un muestreo. Por ahí había una pregunta, sí. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Se ha hablado de los impactos negativos del cambio climático. ¿No hay impactos positivos para ninguno? La dejo en el aire. La pregunta que me interesa, aparte de los mosquitos, ¿es previsible que, así como nos vamos a tener que vacunar contra el COVID cada año, empecemos a vacunarnos contra fiebre amarilla cada X tiempo, debido a la posibilidad de que dentro de 10 o 15 años ya tengamos que vacunarnos de fiebre amarilla todos los habitantes de la zona mediterránea? Nada más. Es una pregunta compleja, pero bueno, impactos positivos del cambio climático, en principio no se me ocurre ninguno, pero quizás porque soy una persona pesimista, no lo sé, quizás los hay. Sí, la comunidad científica no es muy optimista. Sí. Es muy pesimista en principio diría que no, porque el clima se va a tornar cada vez más impredecible con el escenario que se viene. En cuanto a la pregunta sobre las vacunas y, por ejemplo, para enfermedades como la fiebre amarilla, bueno, la buena noticia, volviendo al tema del COVID, es que se está trabajando en vacunas más polivalentes, por así decirlo, y que no sea necesario tener que poner tantas dosis de refuerzo en caso de que el virus evolucione. En ese sentido, yo creo que también se va a ir avanzando en otro tipo de vacunas. Y en cuanto a la presencia de enfermedades como fiebre amarilla en la zona del Mediterráneo, todo depende también del control que se haga. No va a ser necesario vacunar a la población si se hace un trazo correcto de los casos importados, si se controla al vector. Por ejemplo, en Estados Unidos o en muchas regiones, aquí mismo en Europa, enfermedades como la malaria eran endémicas hasta hace pocas décadas atrás, y con control intensivo de los vectores se pudo erradicar. Así que creo que para evitar campañas de vacunación masivas contra ese tipo de enfermedades, creo que la mejor herramienta que tenemos es el control vectorial. Sí, estoy de acuerdo que ahora mismo el riesgo no es tan elevado como para vacunarnos todo. Además, la fiebre amarilla solo tenemos pocos casos y la mayoría de ellos son importados.
Lo que hay que hacer sí que es controlar los vectores, claro, y actuar sobre todo en tema de prevención. Esto sí, rastrear los vectores y tener cuidado, claro, con la globalización, sobre todo con el comercio marítimo, el comercio terrestre, porque este es la variable, digamos, más importante cuando se habla de expansión de estos vectores. Comentabas, Federica, antes, creo que lo comentabas tú, que los mosquitos vienen en barcos y en avión también, ¿no? En los aviones incluso de pasajeros. ¿O dónde vienen los mosquitos? Sí, bueno, en avión también me imagino que sí, pero históricamente siempre han venido en barcos, sí, a través del comercio marítimo. Sí, antes, o sea, hace siglo, bueno, aquí en Barcelona, de hecho, han habido brotes epidémicos enormes de fiebre amarilla, por ejemplo, en el 1820, otro en el 1870, y los mosquitos vinieron en barco y atracaron en el puerto de Barcelona. Hoy mismo hay otras especies como el mosquito tigre que se sabe que llegó también a través del comercio marítimo, pero comercio marítimo de neumáticos usados y de plantas acuáticas sobre todo. Y llegó desde el sudeste asiático y ahora mismo pues se ha expandido muy bien en toda la costa mediterránea de España, por ejemplo. O sea que sí, que el comercio marítimo sigue siendo, yo creo, el principal facilitador de llegada de mosquitos. Pero los coches, también el transporte terrestre, también se ha visto que puede facilitar la difusión de mosquitos. Sí, en ese sentido hay larga historia de enfermedades que se han movido en rutas comerciales, que, por nombrar algunas de las más conocidas a nivel histórico, las diferentes olas de la peste negra han tenido, digamos, su origen en procesos migratorios o a través de rutas comerciales. Sin ir más lejos, también la mal llamada gripe española, que en realidad tuvo su epicentro en Francia, también tuvo su gran momento o su gran expansión mundial cuando los soldados volvían del frente al continente americano. También en este sentido, intercambios de enfermedades entre regiones también son conocidos a nivel histórico. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando los europeos llegaron a América llevaron enfermedades como la viruela, pero pocos saben también que se trajeron algunos tipos de gonorrea y cosas por el estilo, para los cuales la población de acá no había convivido con ese tipo de enfermedades. Y bueno, la ecoevolución entre las personas o las poblaciones y este tipo de patógenos es algo que lleva tiempo. Por ahí, sí. Buenas tardes. Muy buena charla y tal. Yo tengo una pregunta. ¿Es lo más grave el hecho del incremento de vectores y de virus en el cambio climático? Yo veo también, por ejemplo, que ha subido mucho pues, los ácaros, las alergias a los ácaros, la dermatitis atópica, que en Barcelona, en lugar de haber solo palomos, pues hay tórtolas, han bajado jabalíes, están bajando todo tipo de animales. Realmente, de todo, lo más grave, a ver, que seguramente lo es, ¿no? Pero que no estoy seguro, ¿no? Es el aumento de virus y de vectores en nuestro área. No sé si hay algo que sea más grave que otra cosa. Ciertamente es preocupante porque son enfermedades que pueden llegar a tener sus complicaciones. También es cierto que otro tipo de patologías también van en aumento. Por ejemplo, la que mencionabas de los ácaros y las alergias, que también... Sí, es un campo activo de investigación. Se sabe que también los aumentos de temperatura, sobre todo a nivel urbano, que a nivel urbano también se sienten más estos cambios de temperatura y estos
aumento de número de días cálidos, porque las mismas construcciones funcionan como absorben radiación y hacen que durante la noche, por ejemplo, cuando se debería enfriar, empiezan a liberar calor y se producen lo que se llaman las islas de calor y demás. Entonces está estudiado también que a nivel urbano los ciclos de florecimiento, de floración de ciertas plantas también van en aumento, y eso aumenta, por ejemplo, la concentración de polen en el aire, y bueno, con todas las consecuencias que tiene eso a nivel de las alergias y de otras patologías como puede ser el asma también y demás. Pero sí, son campos que también se están investigando. No es particularmente mi área de expertise, pero sé que se está trabajando también activamente. De hecho, hay como hace algunos años atrás se hablaba de cosas como salud global, global health, y hoy en día ya se ha introducido como un paradigma nuevo que es el de One Health, que lo que intenta un poco es juntar diferentes áreas de conocimiento, como pueden ser, por ejemplo, los grupos que estudian más la dinámica de animales, grupos que estudian más las dinámicas atmosféricas del aire, no solamente ciencias de la salud, sino también ciencias físicas, matemáticas y demás, y hacerlo converger todo para abarcar los estudios de la salud desde un panorama mucho más amplio, no centrándose pura y exclusivamente en la salud humana. Sí, yo añadiría también sobre lo de los jabalíes que comentabas, que también lo que pasa hoy en día es que estamos invadiendo cada vez más pues, en la vida de los animales salvajes, y esto nos pone en contacto muy estrecho con animales salvajes que pueden claramente tener cualquier tipo de enfermedad y nos la pueden pasar, nos pueden contagiar. Esto también es una de las variables que está afectando mucho a la dispersión de los vectores de las enfermedades. Claro, y en ese sentido, ya que mencionamos de nuevo la interacción entre humanos y poblaciones silvestres, también una consecuencia que podría llegar a tener estos aumentos de temperatura y el cambio climático son cambios en los patrones migratorios de las aves, que es algo que ya se está observando. Como muchos probablemente saben, las aves son reservorios naturales de ciertos tipos de influencias, de virus de gripe. Y los cerdos también. Entonces, con cambios en estos patrones migratorios de las aves, quizás interactuando más cercanamente con población humana, y con otro tipo de poblaciones de mamíferos, también se podrían dar entrecruzamientos de cepas virales y surgimiento de nuevos virus que podrían afectar a la salud humana en algún momento. Esto de acabar en positivo no sé si lo estamos consiguiendo. Lo bueno es que lo sabemos, lo estamos estudiando. Ya, hay que estudiarlo, ¿no? Sí, es la realidad. Sí. Sí, ahí hay una pregunta. Hola, antes habéis comentado que había una adaptación del mosquito a la temperatura y a la climatología. Mi pregunta es si también hay una adaptación a los insecticidas que van saliendo y que si la industria, imagino que farmacéutica o relacionado con este tema, está en proceso de investigación continuo para encontrar nuevos elementos que lo solucionen. Y si realmente hay un control, es una pregunta, del gran marketing que hay alrededor de los antimosquitos y su eficiencia real, porque esto también puede ser otro tema, ¿no? Y por último, y ya acabo, ¿hay una predisposición genética humana a los efectos de la picadura? Es una pregunta típica, pero o sea, lo típico, ¿por qué a todo el mundo no le pican igual, a iguales condiciones de ubicación, situación y expectativas? Ya está, gracias. Bueno, yo voy a empezar por la última pregunta, que justamente también me dedico a esto. Pero sí, es verdad que hay personas más susceptibles a ser picadas. Bueno, hay que decir que los mosquitos nos encuentran debido a nuestra temperatura corporal, el dióxido de carbono también que emitimos respirando, les atraen también mucho los olores. Y el olor hace que piquen más a uno que a otros. El olor me refiero de nuestro sudor, básicamente.
Nuestro sudor depende, por un lado, de nuestra genética, por otro lado también depende de las bacterias que tenemos en nuestra piel, que producen varios tipos de compuestos, como puede ser el ácido láctico, el amoníaco, y hay ciertas composiciones de moléculas, digamos, que les gustan más. Y esto también depende de la especie, porque al mosquito tigre le gusta más una molécula, al mosquito del dengue le gusta más otra, pero sí que hay personas que realmente son más susceptibles. Y por lo que concierne la pregunta, ¿cuál es la primera pregunta? Si se pueden, si no solamente se adaptan a los perfiles de temperatura, sino también a los insecticidas. Ya, y la adaptación, ya, verdad. Sí, también se han registrado casos de mosquitos resistentes a los insecticidas, esto sí. O sea que se están adaptando, no solamente para sobrevivir al invierno, sino que también para sobrevivir a los repelentes. Y esto puede ser debido también al hecho que, al ser especies invasoras, pues por ejemplo en España aquí se ha visto que el mosquito tigre ha llegado de muchas partes, de Asia, de Estados Unidos, o sea, los mosquitos que tenemos aquí tienen un origen, muchos orígenes. Y llegan aquí, se cruzan, y esto aumenta su diversidad genética y aumenta su capacidad de resistir a varias problemáticas que se puedan encontrar, como por ejemplo los repelentes. Y esto puede llegar a que, claro, hayan mosquitos resistentes. Sí, igual hay otras estrategias también de control que se suelen implementar a nivel del mosquito. Hay otros métodos también en investigación, por ejemplo, control biológico. Se está trabajando, estudiando un poco la interacción de una cosa que se llama dinámica de huésped-parásito. Los mosquitos, como muchos seres vivos, también tienen especies que los parasitan. Suelen ser hongos, por ejemplo. Y hay grupos, por ejemplo, de investigación que están estudiando a ver con qué hongos se podría atacar a determinadas poblaciones de mosquitos y en qué nivel y en qué estadio de desarrollo, si en el desarrollo larvario, por ejemplo, cuando están en el agua con algún hongo en particular, o cuando ya son mosquitos adultos. Y otra cosa que también se suele utilizar y que se han hecho ensayos bastante grandes, por ejemplo en países como Brasil, es a nivel poblacional liberar, por ejemplo, machos estériles, porque, bueno, en realidad la que pica es la hembra, cuando está en estadio de oviposición, digamos, que está poniendo huevitos, necesita la sangre ahí. Entonces, a través de estos ensayos lo que hacen es lanzar machos que son estériles, muchos, para que no haya, para cortar el ciclo de reproducción del mosquito ahí. Entonces esos machos van, hacen todo su trabajo, cortejan a la hembra y demás, pero la trampa está en que no pueden poner huevos. Y se ha observado que baja significativamente la población de mosquitos usando este tipo de estrategia, pero claro, el problema es sostenerlo en el largo plazo. Sí, ahí hay una pregunta. Ahí al fondo también. Quería preguntar una cosa que es de tipo práctico. Me pasa lo que al compañero, que también padezco mucho al tigre, muchísimo. Entonces, yo tengo mis dudas de que se desarrolle solo en masas de agua. Yo creo que en el suelo húmedo también prospera. ¿Esto sabéis algo? Sí. El tigre o otro. Más que... Porque ya está, ¿eh? El tigre seguramente solamente es en masas de agua, de acuerdo. Más o menos finas, da igual. Pero yo tengo mis sospechas de que en el suelo húmedo también hay especies que no tienen desarrollo larvario como las moscas. Digo, como los mosquitos, sino como las moscas. ¿Esto sabéis algo o estoy equivocado? Bueno, sí, seguro. En el caso de los mosquitos sí que necesitan realmente una masa de agua, aunque pequeña, aunque sea un agujero en la roca o un agujero, sí, o una planta tropical. Claro. Necesitan agua porque las larvas pues realmente son acuáticas y las pupas también. Pero creo que sí, que hay otros insectos, igual sí, moscas, que pueden sobrevivir en un terreno muy húmedo, por ejemplo. Sí, no sé si tú sabes más al respecto. Hay especies de moscas que no necesitan volúmenes grandes de agua, basta que tengan un poco de humedad, ya les alcanza como para pasar por el estado larval y
y pasar a la adultez. De hecho, bueno, el caso de las moscas también es bastante complejo porque depende de la especie. Hay moscas que, por ejemplo, en el estado larval necesitan, las larvas necesitan, son carnívoras, entonces necesitan un animal para alojarse, pero sí, los mosquitos, al menos lo que sabemos hasta ahora, es que aunque sea una porción minúscula de agua necesitan, porque si no se mueren. Por ahí al fondo había una pregunta, sí. Sí, hola. Yo quería agradeceros que estéis aquí para contestar preguntas poco científicas, pero muy prácticas, como la que yo os voy a hacer. Un par de preguntas, en realidad. La primera es, si tienes un jardín y a veces hay mosquitos asesinos, ¿qué debemos hacer? ¿Es conveniente fumigar, no sé, un par de veces durante el verano? ¿Sirve de algo si hay casas alrededor que no fumigan y también tienen jardines? Y la segunda pregunta surge a raíz de lo que ha comentado Leonardo. ¿Dónde podemos comprar mosquitos machos estériles? Son muy caros, ¿eh? Son los machos estériles, carísimos. Sí, sí, sí. Son ensayos muy caros eso, así que... Son carísimos. Creo que... Sí, creo que ahora se están haciendo solo pruebas pilotos. Sí, en sí, Estados Unidos también, con el dengue, por ejemplo, sí, porque tienen varios casos de dengue. Y lo sueltan con avión, así que... Ya, muy caro. Pero sí, para limitar la proliferación de mosquitos, seguramente es importante cuidar los espacios privados, sobre todo los jardines, porque cualquier recipiente, contenedor con agua estancada, ahí pueden proliferar tranquilamente las larvas y los mosquitos. Pero claro, el tema de las fumigaciones, es verdad que si fumigamos en un sitio, pues los mosquitos pueden llegar de la habitación del lado. Esto sí, seguramente. Pero también hay que tener en cuenta que no se mueven mucho los mosquitos. Depende de la especie. Pero, por ejemplo, en el caso del mosquito tigre, se ha estimado que en toda su vida pues, se suele desplazar dentro de un radio de entre 200 y 500 metros. Es muy poco. Somos nosotros que los solemos llevar a sitios aún más lejos a través de barcos y coches y tal. Pero sí. Poco, pero lo suficiente para que se te vengan de lo del vecino. Ya. Claro, se mueven poco, pero lo suficiente para que... Sí, en ese sentido creo que la mejor estrategia es convencer a los vecinos que controlen a los mosquitos también. Sí, solo haría falta que controlaran que no haya agua estancada. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad. Sí. Tratar de que no haya reservorios de agua. Por eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, más que un día después, una semana después o incluso menos. Sí, sí, 5 o 6 días. Pero dentro de 6 días ya verás que habrá aún más. Contalos la próxima vez. Porque el mosquito tigre, que lo tenemos aquí, pues si la temperatura es muy favorable, en unos 6 días ya están los adultos. 6 días de larva están. 6 días, no, todo el ciclo biológico. O sea, el paso de huevos a larvas, a pupas, a mosquitos adultos. En 5 o 6 días ya está. Es por eso que de hecho... ¿Cuánto necesita? Agua, muy poca. Un día, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo está en el agua formándose la larva? ¿Cuánto tiempo en el agua? De los 6 días, pues casi todos, la verdad. Porque los huevos, de hecho, se ponen justo al lado del agua. Luego, cuando eclosionan las larvas de los huevos, entran en el agua. Okay. ¡Paf! Vale. Sí. ¿Y se ha notado un cambiamiento del ser humano también en respuesta a... Porque yo he notado que hace años me picaban y mi cuerpo reaccionaba con... Sí. Y ahora menos. Ahora es como que casi no consiguen picarme o si lo hacen me hacen... No sé por qué reís, pero la verdad me hacen cosas mucho más pequeñas. El cuerpo humano reacciona a la... ¿Nos evolucionamos también? Creo que sí, porque de hecho hay muchísima gente que me comenta lo mismo. Vale. O sea que sí, claro, el mosquito tigre aquí llegó, se detectó por primera vez aquí en 2004. O sea que son ni 20 años, es bastante poco tiempo. Pero por ejemplo en Italia, que lo tenemos desde los años 80, es un mosquito como otros. O sea, no nada. Ya es conocido. Sí, exacto. Pero sí, seguramente hay ese tipo de adaptación.
Así que quién sabe, capaz que de aquí a 10 años ya no te hacen nada, te pican y... Mira, una curiosidad, porque estamos hablando de los mosquitos, Sí, sí. y hoy me ha sucedido una cosa referente a esto. Yo muchos días voy a nadar, soy de un club natación en Montjuïc, y allá pues estamos al aire libre, tenemos una piscina olímpica, y el club este vendió a la Fundación DAM unos terrenos al lado para hacer 2 campos de fútbol que no los llevan 3 años sin hacerlos, no sé si por falta de papeles o documentación o falta de dinero para hacerlo. Y claro, aquello está muy sucio y lógicamente hay agua, hay como un charco allá, pues harán mosquitos. Y esta mañana, estando ya después de nadar, estamos ya sentados, un grupo y demás, a una señora le han picado 2 mosquitos. Primero le ha picado uno y después no sé qué, hoy me picaron, y ¡ay, me ha vuelto a picar otro! Y le ha picado 2 picadas. Lo curioso del caso no es esto, es que yo tengo más de 80 años y nunca me ha picado un mosquito. Tienes un Nunca me ha picado. muy desagradable para los ¡Ay, que me pican los mosquitos! ¡Vámonos! Nunca me ha picado los mosquitos. No sé por qué. Y no me pongo repelente, ¿eh? No me pongo ningún repelente. Es que pero nunca me ha picado los mosquitos. No les gusta su sudor, básicamente. Claro, nunca me ha picado los mosquitos. Hay que tener en cuenta también otra cosa, suerte, no sé, que la percepción... Estoy moreno o lo que sea. Las mosquitas a lo mejor sí, pero los mosquitos... Bueno, sí, depende de su olor, pero hay que tener en cuenta también nuestra percepción, ¿no? Porque hay personas que sí, que les pican y ni se dan cuenta porque no les pica ni nada, y hay otras que sí, que se le hincha todo y... Puede que no se dé cuenta, pero que también que su olor les resulta desagradable. Depende. Un caso de estudio. Sí. ¿Alguna pregunta más? Mira, por ahí, otra vez. La pregunta es referente a una teórica aniquilación absoluta de los mosquitos. Entiendo que tampoco sería favorable para la ecología del planeta. O sea, hasta qué punto el mosquito, que le tenemos ahora el foco puesto, hasta qué punto tiene relevancia en el planteamiento ecológico del planeta, y también hasta qué punto estas acciones fungicidas se hacen selectivamente y pueden afectar, si no se hiciera así, pueden afectar a otras especies colaterales del mosquito. No sé si me explico. Gracias. Sí. Bueno, en cuanto al control biológico son digamos, procesos que todavía se están desarrollando, que todavía no están en una etapa de ensayos a gran escala. Lo están haciendo todos a nivel laboratorio o a nivel campo de prueba. Porque, bueno, generalmente cuando se hacen, o generalmente no, siempre que se hacen este tipo de ensayos de control de plagas, se van pasando por diferentes etapas en el proceso, en el cual se va desde las pruebas en el laboratorio, donde el ambiente es 100% controlado, donde todo es perfecto, a pruebas en campo, donde ya hay mayor variabilidad de ciertas variables como la temperatura, radiación solar y demás. Y una vez que recién se pasó por estas etapas de pruebas en campos, recién se pasa a una especie de etapa preclínica, por así decirlo, donde ya se empieza a probar en el terreno real, pero a escalas pequeñas y en condiciones todavía controladas. De todos modos, siempre que se van lanzando estas tecnologías al mercado, por así decirlo, son cosas que están constantemente en observación y que se las controla, porque justamente todas estas preguntas que
que usted plantea se las están haciendo los desarrolladores, a ver hasta qué nivel puede afectar solamente la población de mosquito que nos interesa a nosotros y que no afecte a otras especies, y para eso sirven las pruebas de campo. En cuanto al control del mosquito en sí, bueno, sí, también a nivel ecosistema, el mosquito, aparte de picar personas y de molestar, tiene otras funciones como polinizar y demás. Entonces la idea es tratar de bajar la población lo suficiente como para que no sean una amenaza para la salud humana, pero tampoco erradicarlos, porque aparte es imposible erradicarlos. Y de hecho las larvas son también presas para otros animales, como pueden ser aves, anfibios, y sí, todo está conectado. Todo tiene un porqué. No sé si eso contesta la pregunta o quedó alguna duda. Perfecto. Pues yo, mientras se anima alguien más, porque nos quedan unos minutos, quería haceros una pregunta. Vale. Estamos hablando mucho de, bueno, ya que ¿no? las enfermedades infecciosas están aquí, los mosquitos han aumentado su nicho y hay más propagación, ¿no? Pero yendo atrás, teniendo en cuenta que la causa primera es la subida de temperatura, ¿qué podemos hacer a nivel de prevención, ¿no? O bien para frenar las emisiones o bien para adaptar las ciudades, por ejemplo, o incluso las zonas rurales a esta subida, ¿no? Para que no se note tanto, primero prevenir y luego paliar, ¿no? Que no se note tanto esta subida de temperatura, o la isla de calor que comentabas antes, Leonardo, ¿no? Que la subida de temperatura se nota mucho más en las ciudades por cómo están diseñadas y pensadas. Bueno, a nivel urbano, ciertamente la planificación de las ciudades tiene un rol importante. Modificar las infraestructuras con las que ya disponen las ciudades y pensar en nuevas infraestructuras de cara a pensar en ciudades que sean un poco más amigables con este nuevo paradigma que se viene, que es el aumento de temperatura. Para eso, por ejemplo, aumentar el volumen de espacios verdes en las ciudades va a ayudar. Por ejemplo, a nivel de arquitectura y de construcción de las ciudades en sí, se están ensayando aquí en Barcelona, pero en muchas ciudades del mundo también el uso de las terrazas verdes y de los techos verdes. En fin, varias estrategias de construcción para mitigar un poco y disminuir el impacto del aumento de la temperatura. Y a nivel rural, lo mismo, también mejorar un poco también lo que es la infraestructura de lo que son las granjas. Bueno, esto también va muy de la mano de lo que es la forma de cultivo. Las prácticas de cultivo intensivo ciertamente que degradan más el medio ambiente que otro tipo de prácticas en el cultivo, como la rotación y demás. El avance también de la actividad agrícola sobre ecosistemas, sobre los ecosistemas existentes también representan un peligro. Entonces, en ese sentido también hay que pensar en una estrategia de producción de alimentos que sea un poco más amigable y que no represente un peligro para las áreas verdes que nos quedan y para los reservorios de biodiversidad que tenemos, porque más temprano yo comentaba la dinámica esta de los derrames epidemiológicos, de los spillovers, pero bueno, ciertamente esto de la pérdida de biodiversidad es un factor clave. Si uno se imagina, digamos, el camino que hace un patógeno para pasar desde una población salvaje hasta la población humana, tiene que pasar por diversos filtros. Esos filtros van a depender de un montón de cosas, de cómo interaccionan los animales, los reservorios naturales entre ellos en sí, cómo interactúan en el medio ambiente, cómo se comporta el patógeno entre esos animales en ese reservorio, pero también cómo las personas interactúan con ese ecosistema. Entonces, si uno se imagina estas capas o estos filtros, se puede imaginar como capas de filtro que tienen pequeños agujeritos, pero que también se mueven en el tiempo, porque también dependen
de las condiciones ambientales y climáticas. Entonces, para que haya un derrame se tienen que alinear han dicho de forma así muy gráfica, se tienen que alinear los orificios para que el virus vaya de acá arriba hasta acá abajo. Y después para que esa infección se sostenga en la población humana también se tienen que dar muchas cosas a la vez. Son eventos raros, pero ciertamente que el cambio climático favorece que sean más frecuentes. Y por lo que concierne a la ciudad de Barcelona, pues he visto que tienen un plan que se llama Plan Clima, con el objetivo de limitar las emisiones de un 40% antes del 2030, por ejemplo. Y se están desarrollando varias iniciativas, entre las cuales sí, incrementar el verde urbano, por ejemplo, reducir las emisiones, y también se habla mucho de justicia climática, que es lo que se comentaba antes. O sea, intentar que esas medidas de adaptación lleguen a todos, independientemente de la situación socioeconómica de cada persona. Y luego en el vídeo se comentaba de los refugios climáticos. Pues es verdad que en Barcelona hay esta red de 202 zonas refugios, que son espacios tanto interiores como bibliotecas o exteriores como parques y jardines donde la gente pueda ir, sobre todo durante el verano, para no pasar mucha calor. Y creo que a nivel de ciudad se está haciendo bastante. Y que todo esto hay que recordar que muchas veces viene de lejos, viene de planes y directivas europeas. O sea, es Europa que nos da dinero para poder actuar contra el cambio climático. Sí, otra pregunta. Es que a colación del tema que estás sacando, bueno, por un lado estoy viendo que es importante las zonas verdes, pero también si no se riegan adecuadamente implican humedades, nos conllevan al problema. Pero en paralelo, estabas hablando del plan de Barcelona, mi pregunta es hasta qué punto, como efecto paralelo a lo que comentabas, una poca higiene en las calles, no quiero mencionar, pero y una acumulación de elementos que vemos a menudo en las calles implica también un incremento del mosquito. O sea que se pueden hacer muchos planes de Barcelona referente a zonas verdes, pero si no se solucionan los temas de higienización de las calles, sobre todo en zona Raval y en según qué sitios, y la acumulación, hablando claramente de porquería putrefacta en según qué casos, porque se acumula y punto, pues no sé hasta qué punto esto también al mosquito le agrada, entre comillas, ¿no? Gracias. No, es verdad, muy buena pregunta. De hecho, sí, están haciendo proyectos, incluso proyectos con dinero europeo para investigar esto. O sea, que cada acción al final tiene riesgos y beneficios. Las zonas verdes claramente tienen varios beneficios, entre los cuales sí, son refugios climáticos, nos proporcionan ocio y o sea que al final sirven para incrementar nuestra salud física y salud mental. Pero por otro lado también hay unos riesgos, entre los cuales sí, que estas zonas se vuelvan a zonas de proliferación de mosquitos, es verdad. Y de hecho unos compañeros del trabajo acaban de percibir un dinero de Europa para poder estudiar cuáles son los efectos secundarios, digamos, de las medidas de mitigación contra el cambio climático. Y que sí, es un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero de momento yo creo que los beneficios de las zonas verdes son mucho mayores que el riesgo de que se transmitan, digamos, enfermedades relacionadas con los mosquitos que dependan de este incremento de zonas verdes. ¿En cuanto a la higiene de las calles? A la higiene de las calles, pues sí, creo que esto tiene una relación más con otras especies, igual sí, invasoras, porque los mosquitos solo necesitan agua, ¿eh? Sí, a mí una consecuencia inmediata que se me ocurre de la higiene de las calles es que se puedan tapar, por ejemplo, desagües y boca de tormenta y eso pueda favorecer la cría del mosquito, pero también está el peligro de la acumulación de basura es que también
conlleva la proliferación de otro tipo de plagas como ratas, por ejemplo, que también son vector y transmiten otras enfermedades porque llevan pulgas y las pulgas a su vez pueden transmitir enfermedades tan complicadas como la peste. Pero en ese sentido, sí, la limpieza pública es fundamental para evitar que se propaguen enfermedades. Y yo creo que es algo que si no se está haciendo bien se tiene que mejorar ciertamente, sí, sí. Depende del barrio, mucho también. ¿Alguna última pregunta? ¿No? Bueno, si no hay ninguna cosa más, pues concluimos la sesión. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a Federica y a Leonardo por el debate tan interesante. Y bueno, esperamos que os animéis a venir a la próxima charla. Gracias.